I ara aprofundirem. Deixeu-me anar a Zarauz, perquè vull parlar amb la Pili Zabala. La Pili Zabala és actualment diputada de Podem al Parlament Basc i és la germana de Josi Zabala, que juntament amb José Lassa van ser els primers segrestats pels GAL, torturats i assassinats, tot el tema de la Cal Viva. Pili Zabala, bona nit, Gabón. Bona nit, Gabón. Esta semana supimos que usted llamó a Pablo Iglesias y parece ser que esta llamada tuvo efecto, porque usted le llamó para comunicarle al vicepresidente, como usted es de Podemos, que estaba absolutamente decepcionada por la decisión de este partido político de no votar a favor de la comisión de investigación contra el tema de los GAL y contra Felipe González, pero resulta que Podemos ha rectificado. ¿Está sorprendida por este cambio? Bueno, yo primero le mandé un mensaje a Pablo, él enseguida me llamó por teléfono y lo primero que hice es preguntar. Quería conocer la explicación y la razón de la negación a investigar la comisión, de votar a favor de la creación de la comisión de investigación. Las explicaciones que me dio, por supuesto, no las compartía. Yo le rebatí y le dije que hay un principio universal y necesario que es saber la verdad, y toda investigación nunca puede ser impedimento u obstáculo en el camino y en el conocimiento y en el esclarecimiento de la verdad. Por tanto, desde mi punto de vista, yo consideraba que a partir de los papeles que habían aparecido de la CIA, la documentación que había aparecido, yo consideraba que era el momento para poder crear una comisión de investigación. ¿Por qué cree que Podemos ha cambiado ahora y ha rectificado? Supongo que las presiones de muchas personas de Euskadi y de otros lugares pues ha podido ejercer influencia. Yo me quedo con la rectificación. Considero que rectificar es de sabios y yo me quedo con esa rectificación. Considero que a lo largo de esta semana pues ha habido muchas voces autorizadas que han contribuido favorablemente a un cambio en el rumbo de esa decisión. Y me alegro, personalmente me alegro. ¿Eso quiere decir que Pili Zabala no va a abandonar la formación de Podemos, aunque usted ya ha dicho muchas veces que no tenía previsto volver a presentarse al cargo del Lehendakari, que ya fue candidata en su día? ¿Va a seguir en Podemos? ¿Deja la política? ¿Qué va a hacer? Bueno, yo de momento dejo la política, eso lo tenía muy claro. Ya en 2018, en agosto, anticipé esa noticia y por supuesto yo no voy a continuar en política. Desde la sociedad civil sí pretendo pues, trabajar a favor de los derechos humanos. Considero que todas las vulneraciones de derechos humanos deben de ser investigadas y es necesario que toda la violencia de motivación política ejercida durante décadas en Euskadi, que no tuvo la repercusión ni judicial ni en otros niveles, yo creo que es el momento, de cara a una reconciliación, de cara a conseguir que todo lo ocurrido no vuelva a repetirse, y sobre todo teniendo en cuenta que las víctimas deben de ser tratadas por igual. El principio de verdad, el principio de justicia, el principio de reparación y las garantías de repetición son necesarias. Y de hecho, como define el derecho internacional de los derechos humanos, víctima se considera aquella persona según el delito sufrido, no según quién haya ejercido el delito. Y desafortunadamente, víctimas en este momento en el Estado español son consideradas dependiendo de quién ha ejercido la violencia, y eso tristemente no es lo que un país democrático debería de defender. Entiendo, Pili Zabala, que esto es porque actualmente el Estado no reconoce a las víctimas de los GAL como víctimas del terrorismo.
es cierto que el Estado español, de momento, nos ha puesto muchos obstáculos y hoy por hoy, nosotras, las víctimas del terrorismo de Estado, no somos consideradas víctimas del terrorismo. Es una contradicción porque en nuestro caso existe una sentencia judicial contundente y firme en la que una serie de personas fueron condenadas, pero desafortunadamente todas esas personas condenadas, la ejecución penitenciaria de esas personas no ha sido acorde a nuestro ordenamiento jurídico, todas esas personas están fuera de prisión y en cambio las personas asesinadas, mi hermano y José Antonio Lasa, no son consideradas víctimas. Por tanto, yo creo que este es un caso sumamente esclarecedor de lo que es la impunidad de un Estado. Y en un Estado democrático de derecho no se puede permitir que en pleno siglo XXI estas personas pues, no sean consideradas víctimas. La dignidad humana de todas las personas debería de ser igualmente considerada. Les preguntaba ahora a los invitados en la mesa quién era el señor X. Se lo pregunto a Pili Zabala también. Sí, me gustaría leer un fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo para esclarecer quién es el señor X. La sentencia dice: se constata que los hechos objeto de investigación tienen una gran trascendencia y gravedad en sí mismos, por aparecer, además, como implicados un alto mando de la Guardia Civil en Guipúzcoa, así como el representante máximo del Gobierno central en dicha provincia, y tratarse de actuaciones en las que todos los implicados, lejos de ser los garantes de la ley para la cual se hallaban investidos de autoridad, se habían convertido en sus transgresores y disponían de efectivas posibilidades de entorpecer y obstaculizar las investigaciones. Con este párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo, yo creo que queda claro que la Guardia Civil no actuaba por propia voluntad. Es decir, la Guardia Civil actúa siempre bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Un Ministerio del Interior que en una época concreta podemos decir que fue presuntamente terrorista. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, yo creo que es sumamente grave que todavía existan personas que quieran ocultar este tipo de informaciones, este tipo de sentencias. Esto es un fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo y creo que es necesario investigar. El investigar nunca puede ser un impedimento ni un obstáculo. El investigar es conocer. El conocimiento es la base de un Estado democrático de derecho y el conocimiento nos permite avanzar como seres humanos. Si a lo largo de la historia los seres humanos hemos avanzado en algo, es gracias a la investigación. Gracias a la investigación somos mejores personas, gracias a la investigación podemos conseguir mejores métodos de tratamiento y habría que tener en cuenta algo que creo que nunca se suele hablar, y es que toda violencia de motivación política tiene una connotación muy grave en cuanto a las repercusiones en la salud. Y creo que desde el punto de vista de la salud pública, todo este tipo de situaciones deberían de ser mucho más estudiadas, investigadas y tratadas. ¿Sorprendida porque ahora la CIA haya desclasificado esos papeles sobre los GAL y Felipe González? No, sorprendida no. Sorprendida estoy que hoy por hoy todavía tengamos una ley de secretos oficiales del año 1968. Sorprendida estoy que el resto de países europeos la ley de secretos o los secretos oficiales o los informes se mantienen desclasificados en un periodo de tiempo mucho más corto que en el Estado español. Por tanto, yo creo que esa ley de secretos oficiales debería de ser modificada y, por supuesto, actualizada, y todos los documentos que fueron en su día protegidos, tanto por el CSIC como por el CNI, por los diferentes centros de investigación nacionales, yo creo que toda esa documentación debería de ser desclasificada. Vamos a recordar qué ocurrió
con su hermano, que sé que no es fácil recordarlo, han pasado muchos años, pero está bien que ahora recordemos cómo fue todo. Su hermano fue secuestrado en Bayona, era el año 1983, la primera acción que reivindican los GAL. Cuéntenos cómo se entera la familia de que su hermano está secuestrado y de que está desaparecido. Bueno, pues nos enteramos porque vienen dos personas en representación del Comité de Refugiados Vascos y nos dicen que no han acudido a su lugar, a la residencia habitual a dormir, y van pasando los días, nadie reivindica nada, pero hay una evidencia, y la evidencia es que el coche que iban a coger está forcejeado y en el coche aparece una cazadora con un mechón de pelo de mi hermano y se ve que ha habido pues violencia, que ha habido, no se sabe cómo, pero ha debido de ocurrir un suceso violento, y durante mucho tiempo, prácticamente 2 meses aproximadamente, hubo patrullas de personas, amigas, refugiadas, familiares, que intentaron buscar por los montes de alrededor, pero desafortunadamente no se consiguió nada. Durante aquellos años hay que recordar que la violencia, pues desgraciadamente, era habitual que ocurriesen atentados de ETA, era habitual que hubiese otro tipo de manifestaciones de violencia, denuncias de torturas, etcétera, etcétera, y en nuestro caso, pues la reivindicación llegó mucho más tarde, porque hay que recordar, esto no se suele, la gente lo olvida, pero la primera acción de los GAL fue considerada el secuestro de Segundo Marey, que fue en diciembre de 1983. Es decir, el secuestro de José Ignacio Zabala y de José Antonio Lasa no fue reivindicado por el GAL hasta que los cuerpos fueron descubiertos, fueron identificados. Y durante todos esos años, por supuesto, pues la familia lo vivió con mucha desazón. Porque además Pili y Zabala fueron muchos años, creo que no fue hasta el año 95 que fueron identificados y se supo que fueron enterrados en Calviva, en Alicante. Cuéntenos esa historia, cómo se descubre y cuándo ustedes conocen lo que ocurrió. Bueno, durante todos esos años hubo mucha incertidumbre. Sí es cierto que había personas que hablaban, hubo guardias civiles que reconocieron lo sucedido a José Ignacio Lasa y a José Ignacio Zabala y a José Antonio Lasa, pero siempre se retractaban. Es cierto que cuando no existe un cadáver no se puede investigar, y en nuestro caso, bueno, pues fue realmente descorazonador ver a las personas que te estaban gobernando y sabiendo prácticamente quiénes estaban detrás de lo que era la trama del GAL, pero no pudiendo hacer nada por no tener evidencias. Durante aquellos años la violencia era habitual, pero nosotros hasta 1995 pues no pudimos hacer ningún tipo de no sé cómo decirlo, no pudimos tener noticias y perdón sí. Y hasta 1995 pues la familia estuvo, bueno, sin saber qué hacer. Es difícil hablar de aquellos años, cuesta recordar, pero una de las cosas principales y que yo creo que tiene que quedar muy claro es la implicación de un gobierno democrático que con fondos reservados fue capaz de llevar a cabo acciones delictivas sabiendo lo que estaban haciendo en
En pocos países democráticos se han visto tal grado de impunidad como en el Estado español. Creo que la historia se repite y creo que el hecho de haber sufrido una dictadura durante casi 40 años condicionó el comportamiento y la forma de actuar de muchos españoles. Y creo que las personas que llegaron al gobierno, en el caso de Felipe González y su primer gobierno socialista, creo que fueron personas que, habiendo sufrido el padecimiento de la dictadura franquista, pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Y creo que demostraron ser sumamente crueles, y una de las evidencias es todo lo sucedido con el tema de los GAL. Pili Zabala, gracias por haber estado esta noche en directo al Preguntas Freqüents desde Zarauz. Gabón, bona nit. Gabón, bona nit.